Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y haremos una oración. Bondadoso Dios y Padre Celestial, en esta tarde, ante tu trono de gracia y de misericordias, para pedirte perdón por las fallas, errores e iniquidades que hemos cometido. En esta tarde venimos ante ti con una actitud correcta, sabiendo, Señor, que tú, como nuestro gran Dios todopoderoso, tienes todas las cosas bajo tu control. Señor, en esta tarde nos reportamos para servicio, pidiéndote, Padre amado, que vengas y tomes el control y que la preeminencia la tengas tú a través de tu palabra, y que al correr de tu palabra tú nos bendigas en este tema. Nos reportamos ahora y nos hacemos a un lado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomaremos en esta tarde una escritura que en esta tarde estaremos tomando como base y fundamento, para que de ahí tomemos varios argumentos escriturales para poder levantar este tema tan controversial que hasta el día de hoy, a través de muchos siglos, se ha venido permitiendo y se le ha venido dando otro sentido, otra visión, otra realidad. Sin embargo, a la luz de las Escrituras y por la revelación del mensaje de este tiempo, ahora tenemos la oportunidad de poder entender, y ahora el velo ha sido quitado para poder desenredar este mensaje tan importante y tan vital, lo cual es la unidad de Dios. Y para poder entrar a nuestro pequeño tema, estaremos tomando en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y verso 3 en adelante, dice, verso 4 en adelante: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repartirás a tus hijos y hablarás sobre ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, hemos tomado como base principal esta escritura porque si pudiéramos hacernos una pregunta o preguntarle a cualquier judío ortodoxo sobre este tema tan pervertido hoy, lo cual es la unidad de Dios, porque la gente lo tiene visualizado como tres personas diferentes, como Dios el Padre, como Dios el Hijo y como el Espíritu Santo. Pero a cualquier judío ortodoxo no le podemos dar a comer esta interpretación. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que Dios es uno. Ok, para poder en esta tarde hablar o entrar a este tema tan vital que es la unidad de Dios, tendríamos que tomar tres herramientas, que es la lógica, que es nuestro sentido común, y las Escrituras, por supuesto. Y para poder
ir entrando y desenredando este tema, necesitamos forzosamente las Escrituras, porque la palabra de Dios dice que en boca de 2 o 3 testigos consta todo testimonio o toda palabra. ¿Verdad? Ahora, quisiera yo introducir alguna pregunta, o una pregunta más bien. Dios sanó, o más bien Jesús sanó de parte de Dios o como Dios. Esto es solamente para que usted pueda escarbar un poquito y analizar un poquito entre líneas lo que vamos a estar hablando. Ahora, la única manera en que Dios pudiera condescender con el hombre es Dios bajando a la condición humana, entronándose en un hombre llamado Jesús, para así poder efectuar la redención de la humanidad, comprar a precio de sangre la salvación de cada uno de nosotros. Ahora, no podríamos lograr nada ni inspirarnos en las cosas que Dios como Dios pudiera hacer o lograr aquí en la tierra para nosotros o en favor de nosotros. Pero si pudiéramos inspirarnos en lo que Dios como hombre hizo a través de Jesús, para que nosotros como hombres pudiéramos lograr un desarrollo espiritual, una formación espiritual, un coronamiento espiritual, y así poder alcanzar gracia delante de Dios. Sin embargo, podemos mirar que a través de tiempos y edades el hombre ha venido dándole otro sentido, otra interpretación a la Biblia, y al tiempo que estamos viviendo en esta generación moribunda, nos damos cuenta que hay tantas y tantas y tantas voces pervirtiendo, transgiversando, trocando las Escrituras y dándole una interpretación que Dios no dijo. Y el hombre en este tiempo también está utilizando las mismas herramientas para pervertir la palabra de Dios. ¿Qué es la lógica? Es nuestro sentido común y, por supuesto, también las Escrituras. Si yo le doy otro sentido, otra interpretación a la Biblia, por supuesto que la gente que está sentada en las bancas, que la gente que está escuchando, que está tratando de aprender, esa gente se va a comer lo que yo le diga, sin importar si sea verdad o sea mentira. La gente está acostumbrada a comerse la mentira y a investigar la verdad. Lamentable, es lamentable, pero es la verdad. Está sucediendo en nuestros medios. Por esa razón hay tantas voces en las redes sociales, hay tantas voces por todos lados, por todas partes, bajo un engaño religioso, llevando a mucha gente y preparando a mucha gente para el horno de fuego y azufre. Ahora, la Biblia dice enfáticamente que Dios es uno. ¿Ya? Y aquí pude apuntar solamente un poco de citas bíblicas para poder estructurar y armar un poco este tema.
la unidad de Dios, porque Dios no está dividido. Porque la gente dice, Dios es uno, pero está dividido en tres personas: el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y lo toman como un argumento y como un elemento tan importante y tan vital como la llave que abre todas las puertas: la Trinidad. Dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacen cualquier cosa. Sin embargo, Dios es uno. En base a la necesidad de cada generación, para poder Dios manifestarse a través de un trabajo y poder desplegar sus atributos para la gente y mostrarse realmente quién era Él. Sin embargo, siempre en todas las edades, la gente, un grupo de gente, estuvo velada a la revelación de quién y cómo Dios trabajaba. Entonces, aquí atrás en el pizarrón apunté algunas escrituras bíblicas que quiero en esta tarde citar. En el Antiguo Testamento tenemos Deuteronomio capítulo 6 verso 4, Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 43, 1 al 3, Isaías 45, 21, Isaías 52, 6, Malaquías 3, 6, Primera de Reyes 8, 10, Primera de Reyes 8, 38. Para el Nuevo Testamento tenemos San Mateo capítulo 1, verso 18, San Juan capítulo 10, verso 30, San Juan capítulo 1, verso 1, San Mateo capítulo 3, verso 13, San Juan 10, 36, San Juan 3, 16, Colosenses 1 y verso 1, Hebreos 13, 8, San Juan capítulo 14, verso 8, Apocalipsis 21, 3, Apocalipsis 21, 22, Santiago 2, 19, Primera de Juan capítulo 3, verso 20 y Romanos 9, 5. Solamente son unas escrituras que alcancé a colocar en el pizarrón, solamente para poder tener argumentos y poder hablar sobre este tema tan importante y tan vital, ¿verdad? Ok. Y para poder ir entrando a nuestro tema, tendríamos que ir tomando, con la ayuda de Dios, algunas escrituras para así poder probarle a usted este tema. Okay. Punto número 1. Quiero acomodar o colocar o insertar más bien cómo Dios en todas las edades y tiempos usó al hombre como un agente para poder ser manifestado, para poder hablar a su pueblo, hablar a su iglesia. Él necesitó hombres de Dios rendidos a Dios y poder usarlos para poder hablar a Dios a su pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento si pudiéramos poner esto o insertar esto, en el Antiguo Testamento la gloria chequina de Dios estaba dentro de un arca. Estaba dentro del arca. Y esa arca, un día cuando fue terminado el templo de Salomón, Primera de Reyes capítulo 8, cuando fue terminado el templo de Salomón, el arca del pacto fue colocado en el lugar santísimo.
de la iglesia. ¿Ok? Y en esa arca, en el interior de esa arca, estaba la gloria chequina de Dios, lo cual era la persona de Dios en ese espacio que fue colocado en el lugar santísimo. En 1 de Reyes capítulo 8 verso 10, la Biblia dice que todas las súplicas y oraciones debieran ser dirigidas hacia la casa o hacia el templo de Salomón, hacia el lugar santísimo, porque ahí se encontraba la gloria chequina de Dios o la persona de Dios. ¿Ok? Entonces, sin embargo, alaben a Dios. Encontramos en Mateo, Primera de Reyes, en San Mateo capítulo 3 y 13, le vamos a dar lectura rápidamente. San Mateo 3, 13. Y antes de poder ver, podríamos probar que cuando la presencia de Dios estaba en esa arca, que estaba colocada en el lugar santísimo, en el templo de Salomón, solamente por poner dos ejemplos, Jesús vino a ser el tabernáculo, la casa que Dios usó para entronarse Él. Cabe mencionar que Dios usó al Señor Jesucristo o al Señor Jesús, hombre, porque Dios se vino a ser hombre, porque en Cristo estaba reconciliando Dios al mundo. En Cristo. Por esa razón, y mucha gente piensa, los unicitarios o unitarios o los de la iglesia de solo Jesús, piensan que Jesús fue Dios todo el tiempo. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios bajó a ser un humano en Jesús, y que Jesús, a partir de su niñez hasta los 33 años, Él necesitó ser formado, necesitó ser ayudado, comió, durmió, le dolió la cabeza, tuvo emociones, tuvo dificultades, tuvo deficiencias, necesidades como un ser humano. Sin embargo, cuando Dios baja a Jesús y se entrona en el lugar santísimo en Jesús, Mateo capítulo 3 verso 13 en adelante dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. O sea, la gloria divina de Dios, la persona de Dios, bajó en Jesús después de ser bautizado y se entronó en Jesús, y ahora el tabernáculo de Dios era Jesús. Le ponemos un poquito de pausa y regresamos tantito para poder ir entrando a nuestro tema sobre la unidad de Dios. Y regresamos al libro de Isaías, en el capítulo 6 y verso 9. Y ponga usted mucha atención, por favor. En Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Consejero, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. 850 años que el niño naciera, el profeta Isaías trajo el así dice el Señor, diciendo que aquel niño que iba a nacer iba a ser el Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de paz, como apuntando a las tres dispensaciones que Dios iba a desplegar en base a la necesidad de la gente y de las generaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ahora, recuerde usted, Dios con el pueblo de Israel estuvo sobre su pueblo. Sobre su pueblo. Y podían buscar a Dios arriba, a través de una nube o a través de la columna de fuego. Pero un día Dios dio una vuelta de esquina y ya no estaba Dios sobre su pueblo. Ahora Dios estaba entre su pueblo y la gente podía mirar a Jesús e ignorar que el gran Dios Todopoderoso se había entronado en el templo de carne y hueso llamado Jesús. Entonces ya Dios no estaba sobre su pueblo. Dios ahora estaba en su pueblo para cumplir y traer a existencia todas las escrituras que hablaban de la llegada de Emmanuel, del Dios Todopoderoso, quien iba a su vez a traer la redención de nuestros pecados y resolver la caída que se había producido en el huerto del Edén. Pero un día Dios dio otra vuelta de esquina. Dios ya no estaba sobre su pueblo. Dios ya no estaba en su pueblo. Dios ya no estaba sobre su pueblo. Dios ya no estaba entre su pueblo con Jesús. Pero después del día de Pentecostés, cuando aquellos 120 subieron al aposento alto, aquellos 120 bajó el Espíritu Santo y se entronó y se repartió, y ahora Dios en su tercera dispensación vino a operar un trabajo del mismo Dios. Dios es uno. Y yo soy pastor, soy padre y soy herrero, pero no estoy dividido. Hago tres oficios diferentes en base a mi necesidad o a la necesidad de la gente. Y por esa razón, el profeta Isaías, en el libro de Isaías, valga la redundancia,
9:6 dice que ese niño que iba a nacer iba a ser el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Pero quiero leerle en esta tarde, y trataré de irme un poco más rápido, en Isaías capítulo 7, verso 14, que nos dice que iba a hacer nuestro Señor Jehová. Dice, Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok, hasta aquí nos damos cuenta que ese Emmanuel que vino a la escena iba a ser Dios con nosotros. Ok, Dios con nosotros, no en nosotros, Dios con nosotros, porque aún no había venido el Espíritu Santo sobre la escena, en la escena. Pero vean lo que dice más adelante, hablando del gran Dios Todopoderoso: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Acaso Jesús tuvo que vivir una vida normal como cualquier joven? Claro, tenía que desarrollarse como un niño y como joven aprender a escoger y desechar lo malo y lo bueno. Porque sigue diciendo en el verso 16: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero quiero abordar otra escritura más. En el libro de Isaías 43:1-3. Dice de esta manera: porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Pregúntame yo, ¿quién vino a salvar? ¿Jehová o Jesús? ¿O acaso ese Jehová y ese Jesús son la misma persona? Luego sigue diciendo: a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Ahí está diciendo Jehová que Él es nuestro Salvador. Tomaremos otra escritura más para poder ir entrando a reforzar de manera más clara y definida este mensaje. Isaías 45:21. Dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí, está diciendo Jehová, dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, ¿por qué razón? Me adelanto tantito. Entonces, ¿por qué razón? En Filipenses 2:9 dice que Dios le dio un nombre. ¿A quién? A Jesús. Que Dios le dio un nombre sobre todo nombre.
doble toda rodilla. Oh, hermano, si aquí está diciendo Jehová que Él es el único Dios y que no hay otro Dios fuera de Él, pero que a Él se doblará toda rodilla, entonces ¿cómo es posible que Filipenses 2:9 dice que a Jesús se doblará toda rodilla de los que están abajo en la tierra y arriba en el cielo, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios? ¿Se da cuenta? Otra escritura más. Isaías 52, 6. Isaías 52, 6. Dice, está hablando Jehová. Recuerda usted, está hablando Jehová. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cómo? ¿No dicen los testigos que se llama Jehová, el nombre de Dios es Jehová? Pero aquí está diciendo la Escritura, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Mire, hermano, más claro ni el agua. Se necesita ser simiente real, predestinada para poder ir entendiendo estas cosas. Vamos a ver qué dice Isaías. Donde dejé la cita, 53. Bueno, le voy a citar la cita y ahorita, si me acuerdo o si lo encuentro, se lo haré saber dónde está. Pero dice de esta manera: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y entendáis y creáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Oh, hermano, ¿cómo? Está tremendo, hermano. Voy a ir avanzando un poquito más para que me alcance el tiempo. Ok. Pero vamos a ver cómo es que empieza a tomar forma, a tomar cuerpo este tema sobre la unidad de Dios tan extenso que probablemente entremos solamente al principio para poder, a través de otros mensajes, poder cuadrarlo y estructurarlo mejor. San Mateo capítulo 1, verso 18 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Eso es Mateo, perdón, es Isaías 9:6 el que estoy citando. Perdón, Mateo 1:18 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María desposada con José, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Ojo, ojo. Si María concibió del Espíritu Santo, entonces ¿por qué Jesús le llamaba Padre al Padre si se supone que el Espíritu Santo fue quien lo engendró? Nuestro sentido común nos dice que quien engendra es el Padre de esa persona. Vuelvo a repetir, Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesucristo
que siendo María desposada con José, se halló haber sido concebido del Espíritu Santo. Ok. San Juan 10:30, vamos a ver. San Juan 10:30. Alábenlo. Bueno. Dice, yo y el Padre una cosa somos. San Juan 14:10 dice, porque, mi hermano, muchas veces nosotros venimos caminando a través del tiempo, de los años, tratando de llevar una vida cristiana, una formación cristiana, y aún ignorar quién es Dios, qué es Dios y cómo se llama. Ese problema lo tenía uno de sus discípulos, de los discípulos de Jesús. En San Juan 14:10 le hizo una pregunta Felipe a Jesús y le dijo: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús, visiblemente molesto, le respondió y le dijo: tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees tú que yo soy en el Padre y el Padre que mora en mí, Él hace las obras? Qué tremendo. Lamentablemente, hermano, la gente en esta parte se enreda. Y muchas iglesias se quedaron ahí atrapados en San Juan 3:16, donde dice la Biblia que Dios envió a su Hijo. ¿Ok? Porque Dios amó tanto al mundo que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Lo que se ha convertido en la piedra de tropiezo, en la gran piedra de tropiezo, es precisamente esa parte: envió. Pero quiero recalcar en esta tarde la etapa de la dispensación, de la manifestación de los atributos de Dios a través de la vida de Jesús. Dios ya no estaba sobre su pueblo, ahora Dios estaba entre su pueblo. Entonces, quiero pensar y asegurar por medio de la Biblia, de las Escrituras, que la suprema deidad de Dios estaba en Jesucristo, porque la Biblia dice que en Cristo estaba toda la plenitud de la deidad corporalmente, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, cuando la Biblia dice, San Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo, enviar, la palabra enviar significa hacer o cumplir una comisión. Cuando Jesús cumplió la comisión, Él fue enviado a hacer un trabajo de preparación para efectuar la redención de los pecados de la humanidad. Sin embargo, para poderlo hacer, Él necesitaba probar que el Dios Todopoderoso estaba entronado en Él
y que tenía que Dios mismo, ahora usando, entronado en Jesús, hacer un trabajo redentivo. Entonces, si la suprema deidad estaba en Cristo, cuando Él desplegó el trabajo de redención y predicó el Evangelio y les vivió el Evangelio, entonces esa palabra enviada por Dios como hijo, porque Él vino en 3 hijos, como hijo de David, como hijo de Dios y como el linaje de David, como hijo de David, como hijo de David, como hijo de Dios y como hijo de hombre, perdón. ¿Ok? Entonces, y cuando es como si dijéramos, por tanto Dios amó tanto al mundo que mandó a su siervo, póngale el nombre que quiera, póngale su nombre. Por tanto Dios amó tanto al mundo, o tanto a su colonia, o tanto a su vecino, amó tanto a su hermano, amó tanto al borrachito, amó tanto al drogadicto, que Dios envió, póngale su nombre suyo, envió una comisión de Dios que ahora, gracias a Dios que ya tenemos la venida del Espíritu Santo operando adentro del hombre. Y cuando usted y yo hacemos un trabajo en favor de la gente, estamos desplegando una comisión en favor de la gente. No que Dios esté arriba, no que Dios esté entre la gente, ahora Dios está en usted, efectuando, desplegando un oficio en favor de la gente. Por eso cuando Dios dijo que Dios envió a su Hijo, es como si Dios lo enviara a usted que es su hijo, lo enviara a usted que es su hija, ¿verdad? Pero Dios no está allá, Dios está aquí. Entonces, por esa razón, Dios estaba desplegando un programa redentivo, siendo Él la palabra hecha carne, viniendo a existencia para presentar el reino de Dios. Porque Él dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Ok? Entonces, San Juan 1:1 dice: y el nacimiento, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si habitó entre nosotros, ¿quién era ese verbo? Y si profundizáramos un poco más, ¿quién era ese Jesús? Y si profundizáramos un poco más, ¿qué era Jesús? Después que la gloria chequina de Dios bajó y se entronó en Jesús. Gloria a Dios. Solamente quiero ir tomando algunas otras escrituras para poder cerrar la primera etapa de este mensaje. Y quiero mostrarle Colosenses capítulo 1. Dice de esta manera, perdí la cita, pero dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. En Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Todo fue creado por Él y para Él, para que en Él todo tenga preeminencia. Filipenses 2:9.
Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Grandes rasgos. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Este es su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Romanos capítulo 9, verso 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? Alaben a Dios. Entonces, Dios es uno. Dios no está dividido en tres pedazos, como lo muestran las iglesias, algunas iglesias cristianas, o el 90% de las iglesias cristianas, o como lo asegura la iglesia romana. Esto es un dogma, esta doctrina es un dogma que la iglesia romana introdujo y se lo comieron las iglesias cristianas. Dios no está dividido. El mismo Dios sobre su pueblo, el mismo Dios entre su pueblo, el mismo Dios en su pueblo. Incline su rostro. Bondadoso Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que tuvimos de poder hablar un poquito de la introducción a este tema, el cual es la unidad de Dios. Te damos muchas gracias, muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo.